Hola a todos los fanáticos de las guerras y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez toca hablar de uno de los eventos que más marcaron a la humanidad y que se dio a inicios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Comencemos. 1. La Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto bélico que duró desde 1914 hasta 1918. Se dio entre las llamadas potencias centrales, que estaban compuestas por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria, contra la Triple Alianza o aliados, conformados por Francia, Reino Unido, el Imperio Ruso y Estados Unidos. Sin embargo, estos últimos contaron con apoyo e incluso algunos países extras ingresaron, tales como Montenegro, Serbia, Japón, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Australia. 2. La razón oculta. La guerra inicia el 28 de julio de 1914, ya que un mes antes el heredero del trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando de Austria, fue asesinado a manos de un serbio. Esto generó que Austria-Hungría declarara la guerra a Serbia, y así empezaría todo. Sin embargo, la realidad del por qué Austria-Hungría realizó tales medidas tenían objetivos ocultos. Este era el de controlar los Balcanes, ya que era una zona donde ya existía nacionalismo y afectaba mucho a la diversidad cultural que componía este país. Además de que contenía gran cantidad de recursos y que le da una salida para el mar Mediterráneo y expandir comercio y hacer bloqueos económicos al Imperio Otomano y al Imperio Ruso, grandes rivales. El atentado del archiduque fue aprovechado por Austria-Hungría como excusa. 3. La protectora de los eslavos. Prosiguiendo con los Balcanes, el Imperio Ruso también hacía presencia en aquella zona, ya que su rivalidad con el Imperio Otomano dio resultado a que apoya cada movimiento separatista de la zona. Por ello participó económicamente en las guerras balcánicas y siempre dio apoyo a las demandas de los países de esa zona. De esta manera fue denominada como la protectora de los eslavos, ya que incluso la diversidad del país estaba compuesta por estos mismos. Tras la declaración de la guerra hacia Serbia por parte de Austria-Hungría, el Imperio Ruso le declaró la guerra en apoyo del país eslavo. Esta es la razón por la cual se activaría posteriormente las alianzas militares, ya sea Francia y Reino Unido, los cuales ingresarían a la guerra. 4. La causa original. Siguiendo con las causas, los franceses le declararon la guerra a Alemania cuando éste hizo lo mismo con Rusia. La razón por la que Francia tomó esa medida fue por, aparte de que estaba en alianza defensiva con Rusia, la derrota que obtuvieron en la guerra franco-prusiana en 1970, en donde los alemanes anexaron los territorios de Alsacia y Lorena e incluso coronaron a un rey en el Palacio de Versalles. Esto es considerado como la causa original de las tensiones entre los países europeos, ya que desde ese momento iniciaría el periodo de la paz armada. 5. Entrada británica. Al principio, el Reino Unido se mantuvo neutral durante este conflicto. Sin embargo, tras la invasión a la neutral Bélgica por parte de los alemanes a mediados de agosto de 1914, este se mete en la guerra en el bando aliado, conformando así la Triple Entente junto a Francia y Rusia. 6. Poderío militar. Aunque el Imperio Alemán contaba con aliados con los cuales podía combatir en conjunto, estos no se comparaban ante su poderío militar, e incluso se llegó a observar en sus combates propios. Por un lado estaba el Imperio Austrohúngaro, el cual tenía un ejército aceptable y tuvo que combatir contra Italia, Rusia, Serbia, Montenegro y Rumanía. Al luchar con tantos enemigos en distintos frentes, generó que el Imperio Alemán tuviera que auxiliarlo en todo tipo de combate, en el que se encontraba el ejército austrohúngaro. Por otro lado, el Imperio Otomano también fue aliado y participó activamente. Sin embargo, este se encontraba en un periodo de decadencia y con eso se suma la falta del desarrollo armamentístico a comparación del Entente, y esto se debió en las fallidas contiendas por tomar Egipto y el Cáucaso ruso. El milenario imperio ya se encontraba en decadencia. Finalmente está Bulgaria, o el Reino de Bulgaria, el cual se unió a Alemania por la derrota durante la Segunda Guerra Balcánica. Sus acciones más notorias fueron la invasión de Serbia y Rumanía, el cual facilitó la conquista de estos, pero fuera de eso, Bulgaria tenía uno de los ejércitos más débiles de la guerra, por no decir que el más débil. Se podría decir que Alemania peleó casi solo contra todo el Entente. 7. Mortalidad. Desde su inicio hasta su fin, la Primera Guerra Mundial involucró a 65 millones de personas a que luchaban por su país, de las cuales casi 10 millones de ellas murieron. Cerca de 6 millones de personas del bando del Entente murieron, siendo Rusia con 2,5 millones el país con más muertos en su bando. Mientras que en las potencias centrales murieron unos 4 millones de personas y Alemania se llevaría 2 millones de muertos.
y por ende sería el que más perdió en su grupo. Destaca el caso del Imperio Ruso, como el país con más bajas de toda la guerra, y eso que se retiró de la guerra un año antes de que esta acabara. 8. No se la esperaban. Durante el inicio de la Primera Guerra Mundial, el líder alemán tenía una táctica la cual era acabar con Francia en el menor tiempo posible, a la vez que solo reforzaría frontera con el Imperio Ruso, ya que este al ser tan extenso tardaría en mandar sus combatientes a sus fronteras. Sin embargo, en Francia encontró una enorme resistencia, cosa que provocó que no lo lograran conquistar. Paralelamente, en el frente oriental, debido al débil poderío militar ruso, el contingente defensivo alemán resultó victorioso, cosa que fue prácticamente lo contrario a lo que se esperaba. 9. París falso. Para evitar que los alemanes causaran daños con los bombardeos sobre las ciudades francesas de París, las autoridades tomaron la decisión de construir una réplica al norte del país, en las afueras de su capital, para que sirviera como blanco para las bombas. Se construyeron fachadas para tratar de confundir a los alemanes e incluso esta ciudad contaba con energía eléctrica, por lo que desde el cielo cualquiera creía que se trataba justamente de París. De esa forma se evitaba, en buena medida, el bombardeo sobre miles de civiles. 10. Las trincheras. La etapa de la guerra de las trincheras era cuando los países aliados y las potencias centrales construían fortificaciones bajo tierra con las que se lograba resistir los ataques terrestres, a la vez que se usaba el elemento sorpresa para sorprender a sus enemigos. Las trincheras francesas se hacían de manera simple y sencilla, ya que se necesitaban que los franceses avanzaran y no permanecían en ellas, ya que el objetivo era recuperar sus territorios perdidos contra Alemania. Estos, en cambio, tenían trincheras con camas, desinfectantes y hasta energía eléctrica, ya que se necesitaban permanecer más tiempo en ellas, ya que se debía defender a muerte los territorios que se habían ganado durante las batallas iniciales de la Gran Guerra. Y ahí lo tienen, 10 curiosidades sobre la Primera Guerra Mundial. Cuéntenme, ¿cuál les sorprendió más? Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.